Sí, pero lo que pasa es que estoy definiendo la función, o sea, cuánto está tabulando esto en una... Ya le digo por qué, o sea, porque yo quiero saber el valor de esta función más rápido, pero por ahora solamente me interesa la función así simple, ¿sí? ¿Cuánto es de Fibonacci de 6? Sería de 4 más 5, o sea, 8, ¿cierto? Está bien, ¿cierto? ¿Es así la función entonces, cierto? Pero Sí, sí, sí. Ah, bueno, eso era lo que yo estaba... Es el anterior más el anterior del anterior. Sí. Bueno, entonces aquí digamos, ya sabemos más o menos cuál fue el... O sea, nosotros encontramos que básicamente teníamos los números naturales y en Fibonacci eso nos lleva a los números naturales y digamos, pues lo único que hacemos es una serie de llamados a la función. Cuando uno hace esto, lo que pasa digamos, yéndonos a ver qué está pasando en el computador, entonces más o menos tendríamos una cosa así, o sea, nosotros tendríamos una función que está haciendo, digamos, sus primeras iteraciones se pueden resumir en un cuadrito, en una tabla o en una gráfica, y después de eso podemos ver que, o sea, en vez de tener estos valores que repetirlos siempre, nosotros podríamos guardar esos valores, o sea, podríamos usar la memoria y calcular más eficientemente Fibonacci. Hasta ahora realmente no estamos haciendo como tal un uso explícito de la memoria, o sea, ¿qué significa? Que esta función realmente es un programa funcional, o sea, nosotros... Buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal, jefe? Para la agüita que me dijeron. Entonces, digamos, si lo viéramos en una gráfica, Fibonacci, con Fibonacci, podríamos hablar de 0, de 1, pero ya un valor calculado es 2, que el valor de 2 es... El valor de Fibonacci de 2 es 2, ¿no? Entonces, el valor de 2 se calcula con el Fibonacci de 0 y de 1. The world of interruptions. Aló. Y entonces, cuando nosotros hacemos esto, pues resultamos con un valor natural, o sea que nosotros realmente hicimos esta transición para llegar a un valor que era el número natural 2. Cuando nosotros ya tenemos un Fibonacci ya de 3, tenemos que calcular de 2 y el de 1. O sea que tenemos que el de 3 es el de 2 y el de 1, ¿no? Si nosotros ya tenemos el Fibonacci, se me cansó el... Uy. Bueno, digamos que esos son 2. Entonces, este 2 está muy raro. Entonces, bueno, pues vemos que se repite algo, pero bueno, todavía no vemos qué es bien. En este 2, pues simplemente estamos volviendo a llamar a la función acá. Y en el 1, pues es el valor que está tabulado desde el principio, que es un 1. O sea que esto sería 2 más 1, que es 3, claro. Entonces vuelve a lo mismo, pero bueno, entonces fijemos una cosa, que si nosotros tabuláramos, por ejemplo, este valor, no tendríamos que repetir esos cálculos. Entonces, digamos, ahí el punto sería, bueno, o sea, estoy dispuesto a complicar mi programa para hacerlo más rápido, o sea, sí, que tengan que hacerlo. Y la respuesta que generalmente dice también es sí. Pero hay problemas, por ejemplo, que no son tan sencillos de resolver ni siquiera de esta manera que se supone la más simple, aunque generalmente es la más simple. Por ejemplo, el de las torres de Hanoi,
que es un problema pues muy clásico de programación, de estructuras de datos, como se puede hacer con arreglos. ¿Con qué más se puede hacer la torre de Hanoi? Con de todo. Con pilas. Es un ejercicio bueno, o sea, vale la pena hacerlo. Pero, digamos, por ahí, digamos, solamente vamos a decir que esto nos permite, digamos, llegar al resultado fácil, pero nos demoramos. Porque cuando sea un valor grande va a tener que hacer muchas veces muchos cálculos. O sea, lo que se conoce como la memorización. Exactamente, eso se llama. La memorización Es una técnica, sí. es coger los valores que botan en una función y los guardando para que cuando yo la vuelva a llamar, él los traiga a la RAM y no el proceso. Y eso es lo que se llama rápido. Y eso es el caché. El caché, digamos, el caché del navegador, el caché del disco duro, del procesador, de la RAM. O sea casi todos los sistemas hoy en día tienen eso en algún lado. Y te aumenta el rendimiento. Yo omití hablar sobre ese tema, pero resulta que no es del todo irrelevante, como usted lo está diciendo, porque el asunto con los problemas de memoria es precisamente, empezó, digamos, con los sistemas operativos, digamos. En ese tiempo se veían varias soluciones, ¿no? Eran técnicas para el momento. Y pues esas técnicas fueron avanzando, pero a medida de que el hardware iba creciendo en capacidad, yo tal vez sí alcancé a mencionar eso, en capacidad de memoria, entonces eso facilitaba ciertas cosas, fíjese. En el caso del sistema operativo, sí, que a nosotros no nos importa, por eso yo no lo menciono tanto eso, pero el hecho ahí era que había que hacer cuando uno tenía en una IBM mainframe, tenía entonces que correr varias tareas, pero entonces ¿cómo hacían la cuestión? Eso como eran unas salas, ¿no? Entonces había una sala que era la de salida y una sala donde se metían los datos, ¿no, Felipe? Y entonces... Yo no había nacido, pero... sí, pero eso es importante saberlo, ¿no? Eso es lo que yo digo, que son conceptos, ¿no? En ese tiempo le tocaba todo el trabajo, o sea, la tarea, calcular las cuentas de la contabilidad. Era una tarea y esa tarea, digamos, no se podía interrumpir, tenía que hacerse de una sola vez. Ya con el tiempo se fueron avanzando a sistemas que permitían compartir el uso de, por ejemplo, la memoria. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Que el sistema es más avanzado, pero es más complicado, o sea, eso también es cierto. Y el computador ya no es solo para uno, eso lo llamaban time sharing computers, y eso más o menos se creó pues con las IBM, pero sobre todo, más que todo, con los sistemas Unix o los anteriores, digamos, el papá de Unix, si se le puede decir, a esos sistemas de tiempo compartido. Ya después de eso, claro, no fue Unix, que de todas maneras tenía los conceptos más, digamos, más claros respecto a las terminales de trabajo, que eran totalmente, ¿cómo dicen la palabra? Es que esa es la palabra sobre eso, es pues concurrencia, pero bueno, o sea, era el asunto de que usted podía tener varias tareas al tiempo, ¿sí? Y varios usuarios al tiempo. O sea, el punto era varios usuarios al tiempo, porque tareas ya eso se podía hacer, pero varios usuarios al tiempo pues involucraba eso, la entrada de datos, la salida, para cada usuario. Eso es lo que se llama la consola hoy en día, y que todavía se usa. Hay sistemas que realmente no tienen sistema gráfico. Hay uno, ¿cuál de esos Linux es puro sistema de texto, Felipe? Usted que ya está volviendo un ducho, no es experto en Linux. Hay un Linux que no, básicamente lo maneja todo a punto de símbolos. Ubuntu Server Edition. Bueno, pero uno más viejo, me refiero. Slackware.
hay uno que yo leí hace poco, CentOS. pero o sea, de esos primerizos. Slackware es. Ah, bueno, no sé. Uno no tan viejo. Bueno, uno viejo, pero es que era. Su característica es esa. Su característica. BSD 4.2. BSD. Pues BSD. O sea, en realidad todos los computadores que a partir de esa época de las consolas realmente funcionan así, no hay interfaz gráfica, ¿no? O sea, eso es lo que no se conoció, esa parte es lo que no se entendió acá en Colombia, y por eso cuando la gente le dice una consola y la gente dice, uy, ¿qué es esa vaina? ¿Qué es eso? Pero cuando la gente empieza a ver que no es tan mala y que en realidad a veces es más práctica para ciertas cosas, pues la gente puede decir, pues sí, de pronto sí, o sea, tenía razón esa forma de trabajar. Pero, por ejemplo, bueno, el caso de BIM, ¿no? Que BIM pues ya tiene su interfaz, pero BIM puede funcionar en una terminal de caracteres, ¿cierto? O sea, esa es una ventaja que no tiene, pues, no tiene uno que tener necesariamente una pantalla de super VGA, sino puede ser una terminal de esas de punto de venta, etcétera, muchas cosas, ¿no? Muchos tipos sin necesidad de un chip de video, ni memoria de video, que eso es más carga, es más luz, es más plata, o sea, las cosas pueden ser mejores, pero eso tiene un costo. Pues lo mismo acá, bueno, para no seguirnos yendo hacia ese lado. Después yo vuelvo y me acuerdo hay un Linux que es su característica es esa, pero digamos pues son cosas más como de mi